La regeneración. Busqué una imagen que me parecerá muy alusiva. Algo que nace del amor. ¿Qué es la regeneración y cuántas veces en las escrituras se nos habla de ser nuevas criaturas? ¿Y por qué ser nuevas criaturas? ¿Y qué pasa cuando somos nuevas criaturas? ¿Qué pasa cuando nos convertimos en nuevos? Bueno, quise irme antes de las escrituras a una definición del National Institute of General Medical Science. Perdonen mi pésimo inglés, perdónenlo, pero me llamó mucho esta definición científica. ¿Qué es la regeneración científica, médicamente hablando? La regeneración es el proceso natural de reemplazar o reparar células, tejidos, órganos o incluso partes completas del cuerpo dañados o faltantes para que funcionen completamente en las plantas y los animales. Ahora, la regeneración con Dios no es el proceso natural, es el proceso sobrenatural. Pero nuestro Señor habla de lo mismo, de ser regenerados reemplazando o dando vida a aquello que está dañado o que hace falta. Y puede ser que cuando comenzamos la vida espiritual nos damos cuenta de dos cosas, que estamos dañados en algunas áreas o hay cosas que nos faltan. Y hoy vamos a examinar en qué estamos dañados, qué área de nuestra alma, de nuestro corazón está dañado y cuál tiene que no solo ser sanado, sino completado, en qué área estamos incompletos. Para eso ya vimos una definición científica con la que estoy muy de acuerdo. Lo único que cuando hablamos de la regeneración espiritual es un proceso sobrenatural. Y vamos a la escritura. Vamos a Apocalipsis 21. Algo que se completará en el futuro. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Apocalipsis 21, vamos a leer los versículos 5 al 6. Y miren, y les digo algo, cuando leamos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con grandes expectativas, altísimas expectativas. Aspiremos a mucho. Dice Apocalipsis 21, del 5 al 6. ¿Quiere? Para mí. Ok, perfecto. Apocalipsis 21, el 5 al 6 dice lo siguiente. Y al que estaba sentado en el trono dijo, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas y lo resalté con letras más grandes. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Aquí vamos a ver que es el propio Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? He aquí, yo hago nuevas, no algunas cosas, no bastantes cosas, todas las cosas que se dañaron y completa lo que no está. El Señor no quiere a nosotros regenerarnos parcialmente y a veces nos conformamos con esa parcialidad. ¿Cómo nos conformamos con esa parcialidad? Yo bebía mucho, era alcohólico y gracias al Señor ya no tomo. Muy buen paso, excelente. Pero el Señor solamente quiere ex alcohólicos, ex drogadictos, ex ludópatas pegados al casino, o quiere personas que sean hechas nuevas en todas las cosas. Es interesante porque nosotros llegamos al Señor a veces por una de las zonas que está dañada, por una enfermedad física, por un conflicto de nuestra alma, por la soledad. Y cuando comenzamos esta vida con Él, resulta que hay muchas otras áreas donde nosotros no sabíamos. ¿Y por qué tenemos que ser regenerados en todas las cosas? Porque resulta que cuando yo soy regenerado en una y en la otra no, voy a tropezar. ¿Por qué la persona toma? Y más bien, ¿qué detonantes hay en el alcohol? Su soledad, sus miedos, sus inseguridades, o todavía es víctima de la cultura de este mundo. ¿Por qué? Y si la persona no rompe su esclavitud con su soledad, con su depresión, con sus miedos, con una honra a lo que hace el mundo,
¿Y por qué tomas? Porque es fin de semana y todos tomamos, los que somos hombres de pecho, pelo en pecho, ¿verdad? No vamos a romper con eso. O en la primera crisis, tal vez ya no tomo, porque hay personas que dejan de tomar. Pero como no han resuelto la raíz de por qué toman, se van a otra adicción. ¿Ah? ¿Al? ¿Me decía? El desamor, por ejemplo. Si no renuncio a los efectos del desamor, puedo caer en otro vicio. Recuerdo el caso del hombre que fue desesperado a la iglesia porque engañaba a su esposa prácticamente todos los días. Y cuando deja de engañar a la esposa, dice, lo único que no puedo dejar el póker. Había reemplazado, porque el problema no era solamente el desorden sexual, sino también la ansiedad y una serie de conflictos que resolvía de una adicción a otra. El Señor quiere que seamos nuevos en todas las cosas. Y dice él con autoridad, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. ¿A quién el Señor hace nuevo? Al que tiene sed, al que necesita. Porque ¿qué es la sed? La necesidad de agua. Usted necesita, acérquese. ¿Y a quién le ofrece esa agua? Vamos a Juan capítulo 4. ¿A quién le ofrece el Señor esa agua que sacia? Versículo 10. Aquí yo veo el futuro, ¿ah? Si escuchan los murmullos, escuchen murmullos de futuro. ¿Está bien? Ahora, si los murmullos se vuelven gritos, entonces al futuro, no sé, lo apaciguaremos un poquito, pero yo escucho los murmuros, más bien, los soniditos del futuro. Por eso les digo algo, cuando habilitamos que todo es nuevo aquí, pues tenemos poco tiempo, pusimos las mesas allá considerando que podía escucharse. Y nos gustó la idea. Veámoslo como futuro. Bien, ya entonces ya no se vuelve más que un canto alegre de esperanza. Bien, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de ver, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿A quiénes le ofrece, como dice en Apocalipsis 21, esta agua que sacia toda sed? Al que le conoce. ¿Por qué no nos acercamos a Dios? Porque no lo conocemos. Tal vez lo conocemos, ¿sabe qué? De forma cultural. ¿Cómo conocemos a Dios? Podemos tener, mire que el sol apelar al agua y la corrida en la calle me hizo recordar que no la he tomado. ¿Cuál es el problema con Dios? Que lo conocemos bajo parámetros culturales. Y los parámetros culturales muchas veces nos limitan. Conocemos a un Dios al que le pedimos la bendición y la abuelita, ¿no? ¿Quién no tuvo esa abuelita, una mamá o una tía que le daba la bendición y le besaba la frente? Para que el Señor te dé trabajo, que el Señor te cuide de las personas malas. Pero también nos enseñaron con eso, el Señor bendice, sí. Si tú quieres algo, pide el trabajo, pídele pareja, pídele hijos. Pero cuando el Señor nos completa, no nos da trabajo solamente. Es más, Él hace algo primero, nos convierte en excelentes trabajadores. ¿Por qué? Porque somos personas que ya no son dominadas por la pereza, por la codicia, por la deshonestidad. Ya no son dominadas. Ya hay personas que al ser regeneradas no pecan. Dios no quiere darnos trabajo nada más, nos quiere convertir en excelentes trabajadores. Dios no quiere darle pareja nada más. Dios quiere convertirle en una excelente compañera a usted, dama, en un excelente compañero a usted. Dios no quiere darle solamente hijos, quiere convertirle en excelentes padres, padres completos. Pero cuando no conocemos a Dios, que no solamente es el baúl de los deseos o la fuente de los deseos donde le echo monedas para que me cumpla mis deseos, aunque sea la misma persona, no le pido, hazme nueva criatura. Cuando yo veía, por lo menos en Penonomé, yo vi muchos estos letreros. Le atamos a su persona amada en 24 horas a sus pies rendidas.
Obviamente mi pensamiento era, ¿para qué? Para en 24 horas esa persona viene atada y se va a encontrar con el mismo pelafustán que soy yo, con el mismo mediocre, con el mismo equivocado. No, claro, ¿quién ofrece eso? Los brujos. Le traemos a su persona atada en 24 horas, pero jamás le van a decir que usted en 24 horas tiene que convertirse en alguien nuevo. Porque si no se va a ir. Es más, es un muy buen negocio para los brujos, que periódicamente tenga que regresar para la atadura. El Señor, vuelvo y repito, no quiere darle trabajo y ya, no quiere darle esposa o esposo y ya, no quiere darle trabajo y ya, quiere convertirle en personas excelentes para esos roles. Quiere convertirlo en personas excelentes para lo que usted quiere. Y para eso necesitamos ser regenerados. En Isaías 55 dice una promesa para todas las personas, pero todas las aprovechan esta promesa. Bien, Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, a todos, no a algunos, no a los predilectos, no a los que me caen bien. Dios dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Pero ¿a quiénes? A todos. Vengan, pero acérquense. Porque Él dice a todos los sedientos, vengan, acérquense, dependan, escúchenme, déjenme darle esta agua. Cuando vimos estas palabras anteriores de Juan 4, ¿a quién le hablaba? A ver, conocedores de Biblia. Juan 4, ¿a quién le dijo, si conocieras quién te da esta agua? A la mujer samaritana. Y sin ver Biblia, ¿verdad? Sin batería. A la mujer samaritana. ¿Y por qué le ofreció esto? Porque era una mujer que tenía sed de amor. Era una mujer que bebía cualquier agua. Bebía el agua de relaciones insuficientes. 5 maridos has tenido, el sexto tampoco. No has tenido una relación que llene tus expectativas. Tienes sed y si el sexto no funciona, vas por el séptimo y si el séptimo no, el octavo, el noveno, el décimo. Porque tienes sed. Y el Señor no la condenó, sino más bien le vio su necesidad. Tú necesitas espiritualmente ser llena, ser saciada y ser nueva criatura. El Señor no solamente quería que ella tuviera un compañero que ya fuera acorde a la altura de lo que debía ser un compañero, sino que ella estuviera a la altura, ayuda idónea, que hiciera un excelente equipo. A Dios le gusta la vida de pareja. Dios ama la vida de pareja y Dios ama que las parejas tengan hijos. Pero algo que Él ama es que sea una relación de personas regeneradas, nuevas, que no hagan daño. Porque hay fábricas de delincuentes o de personas no delincuentes, porque solamente se discrimina a los delincuentes, no, de personas con dolores, con conflictos, con ansiedades. Y estas fábricas, ¿saben cuáles son? Las familias. A veces papá y mamá, cuando son disfuncionales, van fabricando vidas descompuestas, vidas dañadas. Pero ¿cómo descompuestos pueden componer buena vida? ¿Es posible? Pero aquí está la oferta. Usted tiene sed, necesita, debe salir de esto que lo lleva a esa angustia, esa tristeza, ese miedo, esa ansiedad, esa derrota. El Señor dice, acérquense. La oferta es para todos los que estamos aquí. Todos estamos incluidos en esa invitación. Así que veamos a ver en ese sentido qué nos dice el mismo versículo 3 de Isaías 55, o del mismo capítulo 55, ahora el versículo 3. ¿Cómo somos llenos de esas aguas? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Para acercarme a Dios, muchas veces cometo un error. Solo me inclino a Dios, pero solamente, o voy a Dios, pero solamente inclino mi boca. Solamente le hablo. Solamente le digo.
pero no le escucho. No quiero conocer su voluntad. ¿Qué es inclinar el oído al Señor? Es, Señor, dime qué es lo que tú quieres. ¿Cómo debo vivir? ¿Qué pensamientos debo desechar? ¿Cómo debo actuar? ¿Y por qué nosotros inclinamos solamente la boca? Oramos y no el oído, porque ese fue el Dios que conocimos culturalmente. Pídele, pídele, pídele. No te ha dado porque no le pides. Pero el Señor también, ¿qué dice? Pedís y no recibís, porque pides conforme a tus pasiones, a tus bajos deseos. Pedimos lo que Él no nos quiere dar. Y si Él con autoridad puede decir no, ¿por qué pretendemos pedirle cosas que no son agradables a su voluntad? Él nos lo dice muy claro. Inclina tu oído. ¿Cuántas veces hemos orado y no hemos esperado entender? Es más, Señor, yo necesito esto, amén, me voy. Y la mejor oración que puede decir, ¿sabes cuál es la mejor oración que podemos decir? Señor, esta es mi vida. Mi vida es esto y la entiendo de esta manera. Como tú quieres que yo la entienda, háblame, dame la sabiduría. Si alguien quiere sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará abundantemente. Pero para actuar conforme a la sabiduría de Dios, tengo que decir, ya no es posible que yo siempre tengo la razón. Tengo que aprender a dudar. Tengo que buscar en las escrituras. Es más, en las escrituras hay guía para todo. Y si necesitan la voz del pastor, de un guía espiritual, para las situaciones que están viviendo, diciendo, Señor, yo quiero conocer cómo debo lidiar con este trabajo donde tengo un jefe explotador. Y el Señor dice, no trabajes para el hombre, trabajan para mí. Haz lo que tienes que hacer. Que tu jefe es explotador, pero tú trabajas para mí. Hónrame a mí. Como padre, no soporto y a veces no sé qué hacer con los hijos. Y Efesios 5, ¿qué nos dice? No desesperen a sus hijos. Pero como hijo, muchas veces, ¿saben cuál es el problema? Que tengo una baja estima por mis padres. Y aquí, cuidado, aquí hay varios hijos. ¿Cuál es el peligro cuando los hijos comienzan a caminar con la palabra? Hay una ventaja, pero que se puede convertir en una desventaja, un problema. Que a veces al entender la verdad, amamos la verdad, pero detestamos a los que viven la mentira. No tenemos misericordia de los que están en la mentira. Sed misericordiosos, soportándonos unos a otros. Así que, y esto yo se lo digo porque pasa mucho, cuando vamos creciendo, amamos tanto la verdad que menospreciamos a los que andan en la mentira. Ya puede ser los hijos, puede ser los subalternos con respecto a los jefes, los ciudadanos con respecto a sus conciudadanos, y comienzan a despreciarlo. ¿Qué debo hacer con los que están conforme a la mentira? Orar por ellos. Y si me ultrajan y persiguen, orar más por ellos porque me ultrajan y me persiguen. Guiarlos a la luz y hablarles con amor. No debo menospreciar a los que están en la mentira, a los que tropiezan con la misma piedra. No, más bien con misericordia. Pero, ¿cuándo aprendo eso? Cuando no acerco solamente mis labios al Señor, sino mis oídos. Y no les planteemos tantas soluciones al Señor. Es que nuestras oraciones prácticamente estamos haciendo informes. Señor, estoy viviendo esta situación, pero no te preocupes, porque ya yo lo tengo todo resuelto. Cuando llego a la casa voy a hacer esto, tal se va, tal lo voy a echar, a tal lo voy a reprimir y yo voy a hacer lo que me parece. Amén. Informe de acciones. Eso no es inclinar mi oído al Señor. Y muchos cristianos no son regenerados porque están siendo dominados por sus propios pensamientos. Vamos a Ezequiel 36. La regeneración fue prometida, porque la regeneración es por medio de Cristo, pero fue prometida siglos antes. En Ezequiel 36 vamos a leer
desde el versículo 25, del 25 al 27. Dice así, hablando de algo que era futuro, para los tiempos de Ezequiel esto era futuro. Para nosotros ya es un pasado con un presente continuo. O sea, ocurrió y sigue continuando. Pero ¿qué se le prometió al pueblo de Dios en ese tiempo? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de algunas inmundicias, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué son los ídolos? Todo lo que reemplaza a Dios. ¿Quién es mi ídolo a veces? El influencer. La Biblia dice, pero el influencer dice otra cosa. El artista de moda. Cuidado, la pareja, los hijos pueden ser ídolos, los familiares. Pero ¿cuándo son ídolos? Cuando les creemos a ellos. Nosotros no podemos evitar que la gente nos diga cosas y que vayan en contra de lo que Dios dice. Lo que sí debemos decir es, ustedes digan, pero Dios decide. O ustedes dicen, Dios dice y yo decido por Dios. Bien, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pero algo pasa muy interesante. Os pondré, él dice, os daré y pondré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Pero también él dice, quitaré, algo hay que quitarlo. Quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Saben qué es un cristiano de doble ánimo? Un cristiano de doble ánimo es que precisamente tiene dos ánimos. Quiero hacer lo que Dios dice, pero todavía yo quiero hacer lo que me gusta. Es más, le tengo agendas. Pasó un evento que fue, uno lo ve ahora como simpático, pero fue revelador en una iglesia de Colón, que era nuestra sede de Colón, y la difunta líder, pastora Gabriela Ramírez lo contó, que ella tenía su sede en un hotel. Miren qué bueno, el Señor le da a la iglesia un salón del hotel para que hicieran las reuniones gratuitamente y las personas iban a honrarlas. Pero había personas de doble ánimo en esa iglesia. ¿Por qué? Porque iban a la reunión que terminaba como a las 7 de la noche y después no se iban a sus casas porque luego abría la discoteca en el mismo hotel. Eso es tener doble ánimo, a embriagarse, a enamorarse de quien no debían. Eso es tener doble ánimo. Tengo agendas. Tengo tiempo para esto y para lo otro, aunque las dos cosas choquen. ¿Qué es un matrimonio de doble ánimo? Por ejemplo, tengo el tiempo con mi esposa y mi tiempo con la amante. Eso es un doble ánimo. Y eso no es agradable, eso no es sano, eso hace daño. Hace daño a la persona que yo estoy traicionando. El doble ánimo es traición, es infidelidad. Así que el Señor, para que no caigamos en infidelidad, dice, os daré un corazón nuevo, os pondré un espíritu nuevo y quitaré el corazón de carne. Perdón, quitaré vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Yo tengo que renunciar a mi vieja naturaleza porque el Señor me puede quitar algo, y aquí hay algo que debe llamarnos a reflexión. El Señor nos puede quitar algo y después a hurtadillas yo buscarlo. Y después a escondidas yo buscarlo. Así como cuando papá y mamá nos dicen, no puedes hacer esto en casa y a hurtadillas lo hago afuera. No puedes usar la computadora para ciertas cosas, pero cuando ellos no se dan cuenta veo ciertas películas o ciertos videos que obviamente no agradan a papá y mamá y mucho menos agradan a Dios. Ahí está algo. Dios hace, pero yo puedo deshacer. Y aquí la gran pregunta, ¿qué de lo que Dios ha hecho en mí lo he deshecho? ¿Estoy deshaciendo cosas o me estoy manteniendo fiel? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obras. Claro, cuando ando en la voluntad de Dios, obviamente rechazo
la voluntad de la carne y del mundo. Aquí yo respondí esta pregunta, así que ¿por qué la voy a hacer? Porque vamos a insistir en ella. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Allá. Quise hacer el efecto. Quise hacerlo como en los grandes espectáculos de televisión. ¿Y quiénes necesitan ser regenerados? ¿Todos? Romanos 3 dice que sí. Pero ¿por qué todos necesitamos? No, esto no es para algunos. ¿Por qué todos necesitamos ser regenerados? Versículos 23 y 24 de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos hemos pecado. Y el pecado va generando en nosotros un deterioro. El pecado es como el agua de sal en el metal, va deteriorando y entre más se está exponiendo, más va deteriorando. Todos hemos pecado y todos tenemos mentes deterioradas. Todo es puro para los puros, dice la palabra, ¿verdad? Todo es puro para los puros. ¿Por qué tenemos sospechas a veces hasta vergonzosas? Creo que fue Billy Graham, creo, no, ahí estoy equivocado, creo que fue Billy Graham, el famoso pastor que iba cruzando la calle agarrado de una muchacha muy joven. Y comenzaron a decir, está con una muchachita sin desestimando que lo hacía públicamente, porque si iba a cruzar la calle, ¿por qué no le iba a agarrar la mano a su sobrina? Pero como nuestra mente, por el pecado y por lo que hemos visto, va haciendo prejuicios. ¿Cómo no vamos considerando más allá? ¿Cómo inmediatamente nos llenamos de dudas y de deseos pecaminosos? Porque también lo que una vez me tentó, me despierta deseos. Y tengo que renunciar a eso por medio de la regeneración, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo murió para nosotros, siendo esclavos del pecado, ser comprados por su sangre. Cristo Jesús murió sin pecado para tener toda la autoridad para decir, yo no pequé, así que puedo pagar por los pecados de ustedes, porque no tengo deudas ante el Padre. Entonces, si todos pecamos y todos necesitamos regeneración, bien, ¿a quiénes se le ofrece la regeneración? Todos necesitamos ser regenerados. Bueno, obviamente, como dice Juan 3:16, porque es para todos, pero ¿a quiénes se le ofrece? ¿Y quiénes se apropian de esa regeneración? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, estamos hablando de Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién se le ofrece? O mejor la pregunta podría ser, ¿a quién la oferta se le hace efectiva? Voy a mejorar la pregunta, no es más bien a quién se le ofrece, ¿a quién la oferta se le hace efectiva? A quienes creen que Jesús no pecó, murió sin pecado, aceptando todo oprobio, toda ofensa, toda burla, siempre pensando en los demás, porque en la cruz estaba completamente lacerado, humillado, escupido, burlado. Y de sus labios salían palabras como, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los que creemos que Él lo hizo, se nos hace efectiva una oferta, la regeneración. Y la regeneración para vida eterna. ¿Saben qué es la vida eterna? La vida sin pecado, donde vamos a estar en un mundo perfecto. En la vida eterna ya no va a haber robos, ya no va a haber mentiras, ya no va a haber traiciones. Por eso, ¿quién nos puede llevar a alguien allá? Bueno, ellos mismos como que están conscientes, ¿no? Cuidado con las emociones. Muy bien, muy bien. Futuro, vamos a verlo, el futuro. Bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Yo lo creo, lo disfruto, me apropio de eso, ¿verdad? Pero esto es todo para aquel que en Él cree, que Él dio su vida por nosotros y por eso tenemos vida eterna. La regeneración comienza con un acto de fe. Creo.
Hay dos vertientes, una que dice que primero somos regenerados para creer. Yo creo que primero creemos en el orden. ¿Por qué? Porque ¿qué decía Juan Bautista? Arrepiéntanse de ser lo que son, conviértanse de un giro, porque el reino de los cielos ha llegado. Y el reino de los cielos es disfrutado y vivido por quienes tienen naturaleza nueva. Para yo disfrutar de algo, debo tener la naturaleza de eso. Y aquí hay algo donde para mí es muy importante. La santidad como gusto adquirido. Hay un gusto que tenemos que adquirir. Y de eso nos llama a, o por eso nos llama a dejar de tener otros apetitos, tener otros gustos. El que roba no robe más, dice. El que miente, ya no miente. El que ofenda, pida perdón y restituya. O sea, doy un giro. ¿Pero por qué? Porque me arrepiento de cómo vivía antes. Cuando yo me arrepiento de lo que era y sé que tengo que convertirme, entonces soy regenerado. Ese es el orden que me indica a mí las mismas palabras de Juan Bautista. Quienes reciben la regeneración, entonces, obviamente, yo creo que la pregunta ya se respondió, pero vamos a aclararla más. ¿Quiénes reciben esta regeneración? O sea, ser nuevas criaturas, con nuevos gustos, nuevos apetitos, nuevas inclinaciones, que las cosas viejas pasaron. Primero en Juan capítulo 1. En el versículo 9 dice esto bien claro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es el ser regenerado? El que ya no vive conforme a la maldad. Pero para entrar en este proceso, porque la regeneración es un proceso, debo confesar que estoy actuando mal. Debo confesar que hay cosas que no entendía y ya a la luz de la Biblia están mal. Ahí entonces el conocimiento nos lleva a entender no solo lo que es bueno, sino cosas que yo pensaba que eran correctas y ahora sé que son malas. La regeneración comienza porque primero me arrepiento de la vieja vida, quiero la nueva vida y ahora, Señor, en esto voy a estar limpiándome. Cada vez que yo detecto que estoy haciendo algo malo, es más, y aquí voy a insistir en algo que había mencionado. Cuidado que nuestro andar nos hace dejar algunos pecados, pero adquirir unos nuevos. ¿Cuáles son los pecados que puedo desechar? El alcoholismo, la ludopatía, la lascivia, las orgías, los robos, todas esas cosas. Pero hay un pecado que adquiero, el juicio a las personas que no hacen las cosas bien y me vuelvo un furibundo. Tal vez dejamos el alcohol y ahora somos jueces y señalamos a todo el mundo y los tratamos con crueldad. Adquirimos un pecado increíble. Por no entender, adquirimos un pecado. Pero un día lo entiendo. Y esto lo digo porque yo lo entendí. Yo estaba siendo muy severo hasta que alguien me dijo, ya, deja de ser tan severo. Y le pedí perdón a Dios y yo no puedo ser tan severo. Tengo que limpiarme, tengo que ser más misericordioso, más noble, más compasivo. Cambiar, y esto es un tema que vamos a hablar pronto. Hay un ciclo muy interesante que vamos a hacer en los temas de la mañana. Y uno, le adelanto, es 4 cosas que tenemos que reemplazar. Y uno es reemplaza la ira por la tristeza. Ya no te irrites tanto y siente más tristeza y compasión. Pero comprendo ese pecado y en confesión digo, Señor, me convertí en más Dios que tú, porque ahora quiero juzgar con crueldad a todos. Así que quienes reciben la regeneración y completan la regeneración, a los que cada vez que encuentran algo mal se arrepienten y dicen, ya yo no puedo, límpiame de esto. Y ahí van continuando la regeneración. Ahora, quienes no reciben la regeneración. Ya vieron primera Juan capítulo 1, versículo 9. Busquen bastante más adelante. Busquen bastante más adelante en el versículo 10. Ahí. El siguiente versículo. ¿Qué dice? Primero Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Repito, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando decimos no, ya yo no peco, todo lo hago bien.
a esta hora del día, mira, ya voy a dormir y no he pecado. No puedo ser regenerado. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Vamos a hacer una analogía. Vamos a hacer la analogía de la persona que va a fisioterapia, por ejemplo. En el proceso de fisioterapia, la persona tiene que ejercitar músculos, huesos, fortalecer los ligamentos, coyunturas y demás. La persona va restaurando y recuperando su capacidad en el miembro, en la parte de su cuerpo que ha sido dañado, mientras va a la clínica. ¿Qué pasa si esta persona que dice estar bien todavía cojea, todavía tiene problemas con la psicomotriz fina o gruesa? Dice, ya yo estoy bien, no vuelvo a la clínica hasta llego a su proceso. ¿Quiénes no son regenerados los que dicen, ya yo estoy bien? Les conviene a ustedes, escuchen palabra porque ustedes están mal. Todavía les falta. Bueno, hasta ahí se detuvo. Esto es lo que se llama empresarialmente el principio de Peter. Yo llego hasta donde me pongo el techo. Yo dije, hasta aquí ya yo necesito avanzar más y hasta ahí llego y de ahí viene la decadencia. Cuando dice hasta aquí, no solamente se queda ahí, sino comienza a decaer. Si nosotros decimos que no hemos pecado, primero que todo hay algo muy difícil de decir, pero es verdad, le podemos estar diciendo a Dios, tú, Señor, tú mientes, pegas una mentira con respecto a mí porque tú dices que todos pecamos, pero yo no. Y por eso no puedo ser regenerado. Implica, no he pecado, ya implica un pecado, decir yo no peco. Así que esto también habla de que debemos ser muy humildes. Muy humildes. Hay dos sentimientos que normalmente tengo cuando peco. Humildad, trato de desarrollar humildad, trato de sostenerla y ¿sabes qué? A veces sí me molesto conmigo mismo y digo, ya estoy un poco grande para esto. O sea, hay una autoexigencia. No podemos seguir en la misma, Ramón, no podemos seguir en esto. Así que si queremos avanzar, reconozcamos humildemente que necesitamos. Ahora, ¿para qué recibir la regeneración? Porque alguien dice, como el que no va más a fisioterapia, dice, no, yo puedo caminar cojo. Puedo. Hasta me evito hacer mandados. Me voy por la vía cómoda. ¿Para qué recibir regeneración? Primero Pedro capítulo 1. Esto es interesantísimo, miren. Primero Pedro capítulo 1, versículos 3 al 4. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primero que todo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, siendo Jesucristo Hijo, que este es un misterio, ¿verdad? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y los tres son una persona. Son tres personas, pero una sola esencia. Esa es la Trinidad. Él, ¿qué hizo por nosotros? Según su grande misericordia, nos hizo renacer. Ahí es donde a veces no comprendemos. No, yo creo que Dios nos hizo partícipes de una lluvia de milagros y vaya a pedirle milagros. No, Él nos hizo nacer. No es que Dios no quiere hacer milagros, pero Él echa odre nuevo echa vino nuevo en odres nuevos. Nos convierte en criaturas aptas para retener lo que Él nos quiere dar. Y nos hace renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero también para algo. ¿Cuál es la herencia incorruptible? La que no se va a perder, deteriorar. La salvación. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, insumergible, que no va a perderse, dañarse, reservada en los cielos para vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? Versículo 5. Primera Pedro capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso, para ser regenerados, primero tengo que creer. Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es bien interesante. Tal vez fuimos formados con, di que Jesús es el Señor. Sí, ya lo dijiste, eres salvo. ¿Es suficiente eso? Pues la palabra dice que no. Es que el Señor sea mi Salvador porque Él es mi Señor y Él gobierna mi vida.
porque yo muero a la vieja naturaleza, porque a la eternidad van las nuevas criaturas. Por eso arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado y ustedes van a entrar si se han arrepentido y se han convertido. O sea, la eternidad es para los conversos, no para los que dijeron como palabra mágica, como si fuera un ábrete sésamo o abracadabra, Señor, tú eres mi salvador, ya yo voy al cielo, aunque sea la misma criatura. No, la salvación, esta eternidad, esta herencia inmarcesible, incorruptible, es para quienes dicen, ya yo no quiero ser la misma persona. Límpiame, lávame, muéstrame, enséñame. Quiero tener la vida que tú has diseñado para mí. Y esto también debe ser bien fuerte y claro para nosotros. Una de las cosas más fuertes que tuve cuando estaba en Penonomé y que más removía, pero creo que impulsó a algunos a cambiar, fue unas palabras que yo tenía cuando, gracias a Dios, me permitió hacer ministerio en la cárcel de Penonomé. En la cárcel de Penonomé llevaba palabras. Y una cosa que yo le decía a ellos, miren, no necesito saber por qué están aquí. Algunos me lo contaban, querían decirlo. No se los preguntaba. Lo que sí le decía, miren, lo que yo tengo bien claro es que Dios no hizo a nadie. Dios no diseñó a nadie para estar aquí. Dios no lo hizo a ustedes para estar en celdas. Dios no lo hizo a ustedes para vivir esto. Así que lo que van a hacer ahora es recuperar el diseño original. Dios no hizo a ninguno de nosotros para ser preso de miedos, porque no solamente están en la cárcel los que están, no solamente son presos los que están en una cárcel, los que son presos de el miedo, de las tentaciones sexuales, de los vicios, de los complejos. Nosotros no fuimos diseñados para ser gobernados por ningún sentimiento, por ninguna persona. Nuestro camino es volver al diseño original, personas libres. Si esto le movió el corazón a algunos presidiarios, también lo debe hacer en nosotros. Nosotros nos fuimos diseñados para vivir vidas chiquitas. Y las vidas grandes no son las que se viven en palacios, porque en los palacios se puede tener vidas muy pequeñas, sino libertad de todo lo que me ata, todo lo que me limita. Quisiera ser feliz, pero estos recuerdos del pasado, el rencor que tengo, el miedo al futuro, mi poco concepto, mi autoconcepto tan pobre. Nadie nació para eso. Dios no nos diseñó para eso. Pero para eso tenemos que entonces decir, esto no es para mí. Quiero vivir la vida que tú tienes para mí. En el rol que sea. Porque no solamente fue grande Daniel porque estaba al lado de Nabucodonosor en palacio, sino Pablo porque estaba en celdas, en prisiones, Juan Bautista porque vivía en el desierto, alimentándose de langosta y de miel. La grandeza no está en lo material, sino en la eternidad que está en nosotros y en la libertad que nos da esa eternidad cuando somos personas libres en todo, sin complejos, sin ataduras, sin miedos, sin rencores. Y esto está reservado para el tiempo postrero. Pasos para la regeneración. Esto es interesantísimo porque ahora es que, oye, esto está bueno, pero ahora ¿cómo hago? ¿Cómo soy regenerado? Pasos para la regeneración. Aquí anoten. Y al subir esto en YouTube, si no lo pueden subir, anótenlo después. O grábenlo de su celular, ya, como sea necesario. Pasos para la regeneración. Primero, aquí hay algo que vemos en Juan 12, importante. Juan 12, 20 al 21. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos dieron el primer paso. Habían escuchado de Jesús, como el Mesías prometido dice, queremos verlo. Primer paso, acercarme a Jesús. Versículos 22 y 23. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo de Hombre sea glorificado. ¿Cuál es la gloria del Hijo? O vamos primero, ¿cuál es la gloria del Padre? Que lo conozcan por medio del Hijo. ¿Y cuál es la gloria del Hijo? Dar a conocer al Padre. Jesús entendió que esos griegos dieron el primer paso. Fueron a buscar a Jesús como el Hijo de Dios, como el que tenía la respuesta para todo. Es más, voy a hacer un anuncio que no lo preparé en imágenes porque tuve lo de la fundación y me enredé un poquito. Hay una campaña que le invito a que vamos a ver si adquirimos unas camisetas con el eslogan. Bueno, saca el banner, pero no desenrolla aquí porque se van a quedar viendo el banner porque creo que quedó muy bonito. Pero el banner va a ser una camiseta también, que es Jesucristo es la respuesta. Y vamos a cuando hagamos la campaña, por ejemplo, de los fondos para los niños de Uganda y otras, vamos a salir identificados, Jesucristo es la respuesta. No, perdón, Jesucristo es la solución. Jesucristo es la solución. Van a abrirlo ya. Dios mío. Bien, esto lo vamos a llevar en nuestras camisetas. Jesucristo es la respuesta. Es la solución, perdón. ¿Saben qué es lo curioso de esto? Que yo lo hice. Yo lo hice, lo diseñé, me emocioné haciéndolo, lo oré, lo hice y se me olvidó cómo era. Jesucristo es la solución. Con el permiso y espero que venga el plácito, queremos ponerlo acá afuera para que la gente lo vea. Está bien, perfecto. Muy bien. Eso es la administradora de la casa. Así que lo que están haciendo relajo van a decir, ay Dios mío, estaba haciendo. Bien, queremos establecer que Jesucristo es la solución de todo. Ellos, los griegos, vieron a Jesús como la solución, la respuesta. Ese es el primer paso que yo tengo que dar para ser regenerado. Él es la respuesta a todo lo que yo estoy viviendo. Y por eso, él dijo, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora vamos a leer desde sus Biblias, porque Controles está muy entusiasmado, el versículo 26. Porque María se entusiasmó tanto con el banner que se le olvidó la pantalla. En Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Segundo paso. Señor, tú eres la respuesta. Tú eres la solución. Vengo para encontrar solución en ti, pero servir a otros. Quiero servir a otros para que encuentren respuesta, solución. Quiero servir a otros. Quiero ser instrumento. Porque cuando yo valoro algo, lo mínimo que yo hago es que se lo muestro a mis seres amados. Les digo algo, yo creo que un padre o una madre que aman a sus hijos encuentran un tesoro y lo comparten con sus hijos. Esto es hermoso, esto es maravilloso. Hubo un taxista que me dejó corriendo porque yo le compartí de Cristo y me dejó corriendo, me dijo, prácticamente bájese porque tengo que hablar con mi familia. Yo tengo que compartirlo, eso que me acabo de enterar, que Jesús es mi Salvador. Que Jesús me da vida, no, porque yo quiero que y era como era muy santeño, dijo, porque quiero que mis zambitos lo oigan. Y fue a donde los zambitos, a donde sus hijos, porque le quería servir al Señor. Segunda de Corintios 5, siguiente, bueno, ya vimos dos pasos. Primero, creer que Jesús es la solución. Segundo, es tan solución que quiero que sea solución para otros. Quiero traer a otros. Y tal vez no se ha terminado de regenerar. Y usted dice, pues si apenas está empezando, pero yo sé que esto es bueno para ti y para mí. Vamos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El tercer paso. Jesús es la solución, ¿verdad? Jesús es la respuesta. Creo que es respuesta para mí y para los demás. Creo que entonces Él me va a hacer vida nueva. Es más, Él promete que en Él todas las cosas son hechas nuevas. Y voy a crecer en lo que Él me ha dado. Soy nueva criatura.
Todo lo que viví, eso no existe. Nos acordamos, fue ayer, pero eso no existe. Esa persona murió. Y sí, hay personas que me han dicho a mí, vi lo que hacías. Es más, muchas cosas que yo hice salen en YouTube. Salen en YouTube. Por lo del programa, por ejemplo. Y hay gente que me dice, eres pastor y ayer estaba viendo las cosas que tú hacías en televisión. Ese no existe. Ya pasó. Ya no es. Ya no anda por ahí. Este que ves es una nueva criatura. Creérmelo y decírselo a los demás. Pero eso me lleva a un compromiso. Como soy nueva criatura, obviamente yo no hago lo anterior. No lo hago. Porque si no me veo muy patético. Me veo muy raro. Usted se imagine que usted convierte a un ser humano en pez y lo echa al agua. Usted agarra al hombre y le dice, ahora vas a ser pez. Y un día usted se va al mar y lo ve en el fondo caminando con sus dos aletitas. Tú no has entendido lo que eres todavía. Deja de caminar. Aprovecha tu nueva naturaleza. Y entonces este va caminando en el fondo y de repente dice, tengo que salir a buscar aire. No, ahora respiras con branquias, eres nueva criatura. Tus deleites, tus alimentos, tus gustos son otros. Y me esfuerzo, ¿saben qué? También le pido al Señor a esforzarme en deleitarme en Él. Algo que aprendí a deleitarme, tuve que aprender a deleitarme en la música de alabanza y adoración. Lo que yo escuchaba no se parecía a eso. Ni en las letras mucho menos, pero en los sonidos tampoco. Aprendí, Señor, quiero adquirir este gusto. Llévame a disfrutar esto. Llévame a disfrutar un domingo sin alcohol. Llévame a disfrutar una noche sin acusaciones, sin sospechas, sin miedos, sin infidelidades. Quiero disfrutarlo. Quiero disfrutar esto. Y como el Señor nos da un espíritu nuevo, nos da ese querer. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que Él cumple las peticiones que le hayamos hecho. Y a Dios le agrada cuando decimos, Señor, yo quiero disfrutar lo que tú disfrutas. Quiero disfrutarlo. Hechos 26, siguiente paso. Hechos 26 del 15 al 16. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Aquí está Pablo contando cómo fue su conversión. Pablo, él en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, él se narra su conversión. En el 26 se narra, en el capítulo 20 también. Él varias veces contó su conversión. Por eso es que yo le cuento a mi esposa las historias, todas las mismas historias, porque como Pablo, por lo menos me quiero parecer en eso, contarle la historia varias veces, ¿verdad? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Para qué el Señor vino? Para hacerme ministro, para convertirme en alguien que anuncie, que diga. No es que todos tenemos que ser pastores, pero ¿qué es lo que dice aquí? Testigo. Alguien que afirma, Dios hace. Dios hace. Pero sigue diciendo 17 al 18. Librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios quiere que disfrutemos una vida. Aquí, y no me doy la gloria para nada, le decía a mi esposa que hace unos días atrás estaba muy contento porque eran las 8 de la mañana. ¿Por qué estaba feliz? Porque eran las 8 de la mañana, no tanto porque fueran las 8 de la mañana, sino por las cosas que habían pasado. Porque decía, eran las 8 y tanto. Y él decía, María, a esa hora sentí una satisfacción muy bonita. ¿Por qué? Porque a las 4 de la mañana estaba sirviéndole a ella. A las 5 estaba preparándome para servirle a la iglesia. A las 6 le estaba sirviendo por Zoom. A las 7 estaba subiendo el tema para que las personas lo escucharan por YouTube. A las 8 estaba sirviendo aquí, incluso a seres de aquí.
Es más, cuidando la creación, cuidando a los animalitos de aquí, alimentándolos. Y yo decía, Señor, son las 8 de la mañana y he sido tan útil para tu obra. El Señor quiere que también seamos realizados. Todos queremos realizarnos y muchas veces hemos desestimado la vía de la realización de parte de Dios. En el rol que seamos, en el rol que ocupemos, porque no solamente le sirven a Dios los pastores o los ministros o los sacerdotes. En el rol que yo esté, en lo que yo hago, muestro a Dios. Estoy en contacto con una persona. Le muestro lo que Dios hace en mi vida y le digo quién es. Porque no es solo mostrar. Porque si yo tengo una vida santa, pero no digo por quién es como aquel que se echa un perfume y se quiere dar el crédito del perfume. Es como aquel que es inteligente, pero no da crédito a su formación, a quienes lo formaron, a quienes les permitió. ¿Qué fue lo que pasó? Dios quiere que también en esa regeneración disfrutemos ser útiles para Él. Les digo que no es que mi día terminó a las 8 de la mañana, pero a las 8 de la mañana tenía tantas satisfacciones, le sirvió tanto a Dios. Y lo mejor fue que ese día hasta la noche, era un lunes, así que teníamos hasta ateos hasta casi las 10 de la noche. Y decía, Señor, qué bueno cuando tú nos usas para perdonar, para enseñar, para algo muy desestimado, orar y pedir por los demás. Cuando me encierro y comienzo a pedir por la vida de personas, por naciones enteras, porque creo que por la oración, así como por la oración de Elías, hubo sequía y después hubo lluvia por largos periodos. Cuando creemos por el menos los jueves de intercesión, donde nos hemos puesto los jueves de intercesión cuando nos ponemos a orar por Zoom, los que estamos aquí, ¿verdad? Hemos pedido hasta que pare la guerra en Ucrania, ¿por qué no? Creemos que el Señor puede darle fin antes de iniciar la futura pandemia. Ahí le estamos sirviendo a Dios y le estamos dando beneficio al mundo, porque estamos poniendo en el tapete delante de Dios, mira lo que queremos cuando pedimos por sanidad. Eso también es necesario para la regeneración, porque hay una parte. Regeneración es pasar a una nueva identidad, pero la nueva identidad debe tener autoestima, o más bien una sana estima, un sano concepto de sí mismo. Tenemos que ser realizados, porque hay personas que están en un oficio y puede ser brillante, pero no son felices porque el oficio no los realiza. Hay abogados, maestros, arquitectos, deportistas que no se sienten realizados en su oficio y lo cambiarían por cualquier cosa. Hay cristianos que no se sienten realizados en su posición como hijos de Dios porque esa misma identidad no les da beneficio. A veces, ¿saben qué? Yo lo que tengo que hacer, tener un nuevo concepto de qué es lo que yo hago. ¿Qué es lo que yo hago? Soy luz de las naciones. Soy sal que impide que se extienda la corrupción. Nosotros estamos aquí para que por nuestra acción y por nuestras oraciones muchas personas no caigan en situaciones. Y usted no sabe cómo puede Dios usarlo para que tal vez una persona que va a ser violada no lo sea. Para una persona que iba a ser asesinada o si iba a ser asesina, no lo sea. Para eso también Dios no quiere dar, y eso tiene que ver con algo, sentirnos realizados. Si el cristianismo no nos realiza por lo que hacemos y por lo que somos y por lo que hacemos, vean, primero por lo que somos y por lo que somos hacemos y tenemos eternamente, en cualquier momento eso nos va a frustrar. ¿Qué tanto nos pesa a nosotros? O más bien no pesa, porque peso es como negativo. ¿Qué tanto nos eleva que el Señor diga, ustedes son la luz del mundo? ¿En qué posición nos pone eso? Reflexión final. Vamos a reflexionar al final de cuentas de esto. La regeneración es tan indispensable para nosotros disfrutar la vida cristiana como para aquel hombre que es convertido en pez, las branquias. Si no, no va a vivir, se va a morir, va a perecer, se va a desesperar.
La regeneración es indispensable para pasar de personas que practican el bien incluso como reprimidos. Hay muchos cristianos que están reprimidos porque hacen cosas de la nueva naturaleza, pero con el corazón del viejo. Y eso es aburridísimo. Es tan aburrido y tan pesado hacer cosas de nueva naturaleza teniendo la vieja. Eso no nos va a llevar a gozo, no nos va a llevar a realización. Tenemos que ser nuevas criaturas para disfrutar la nueva vida, desechando todo lo que es de la vieja naturaleza. Tenemos que ser regenerados porque hay una herencia incorruptible, inmarcesible, imperdible para los que pasan del arrepentimiento que impulsa la conversión y la conversión a ser nuevas criaturas. La salvación no es para los que dicen, Señor, sálvame porque yo sé que tú me quieres salvar. No, sálvame porque yo quiero ser tuyo y te pertenezco porque lo que tú digas es. Aquí hablamos de algo. La salvación es para los que entregan al señorío de Jesús. A los que dicen, Señor, no solo sálvame, transfórmame. La regeneración nos lleva a comprender lo que estamos recibiendo. La regeneración nos abre la mente a lo celestial. La regeneración nos abre los ojos y nos lleva a entender el propósito de todo lo que Dios tiene para nosotros. La regeneración es vital y la regeneración es un regalo de amor, y con esto cierro, para la gente que está a nuestro alrededor. Regenérese y alcance el carácter de Cristo por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por sus padres. Una de las cosas que a mí más me conmovió fue cuando la difunta pastora Gabriela Ramírez, que llegó a vejez pastoreando, me dijo una ocasión, me dijo esto: tus hermanas, acerca de mis hermanas, están felices porque antes, cuando tú vivías la vida que tenías, ellas vivían con miedo y con tristeza. Ellas estaban muy asustadas por ti y tenían mucha tristeza por ti. Con esta nueva vida ahora es alegría para ellos, eres alivio. La regeneración es un acto de amor hacia el prójimo, un acto de amor a Dios, decir, Señor, quiero regalarte este corazón para que, quiero dártelo, pero que sea igualito al de tu Hijo Jesús. Es una forma de decirle, Jesús, tú eres tan importante que quiero ser como tú. La regeneración es indispensable para convertir al mundo en un lugar más seguro. En un mundo regenerado ya no hay rejas, ya no hay que ocultarse. En un mundo regenerado no tememos por los niños. ¿Quién se acerca a ellos? En un mundo regenerado hay confianza. El mundo será así. En Apocalipsis 20:21 se habla de la tierra nueva. Isaías 65 habla de una tierra nueva. Pero ¿por qué no disfrutar eso desde ya? Por lo menos que nuestro hogar sea ese pedacito del mundo regenerado. Porque decíamos, el mundo no puede cambiar, pero dígale a los suyos, pero por lo menos este pedacito del mundo que es esta casa va a ser diferente. Al compañero de trabajo, el compañero de trabajo le dice, en el mundo hay mucha maldad, sí, pero menos cuando estás conmigo. En el mundo hay mucha violencia, pero no cuando estamos juntos. En muchas casas, pasa cosas abominables, pero no en la reunión de los cristianos puros, transformados. La regeneración es un deber impulsado por el amor. Por eso el Señor Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Sean criaturas nuevas. Y la regeneración, ser nuevas criaturas, es decirle a Jesús, en cuanto a mí, tu muerte valió la pena. Porque tú moriste para que yo sea una nueva criatura, y lo soy. Y lucho para cada día ser más como tú.
La regeneración alegra el corazón de Dios. Vamos a orar entonces. Les invito a que oremos. Señor, muchas gracias porque tenemos que ser nuevos y tú quieres convencernos de esto. Y tú nos has dado tu propio espíritu. Y tu Espíritu Santo vives en nosotros cuando creemos en ti, Señor Jesús. Y Jesús, tú no derramaste parte de tu sangre. Tú derramaste toda la totalidad de tu sangre. Y hasta la última gota de sangre no pecabas. Hasta el último aliento, hasta el último momento donde exhalaste tu espíritu, no pecaste, para que seamos criaturas nuevas, para que seamos nuevas criaturas. Y el único requisito que tú has puesto en nosotros es: créanme, desechen eso que vivieron, comprendan que eso no es lo que ustedes deben seguir dándole al mundo, deben darse ustedes, deben darle a la gente que está a su alrededor. Créanme, desechen eso, escúchenme, hagan vida nueva, caminen conmigo, nunca estarán solos, porque mi vara y mi callado estará con ustedes, hijos míos. Porque tú quieres que regenerados siempre disfrutemos que tú estás con nosotros. Tú quieres estar con nosotros. Ahora lo que tú quieres es que nosotros estemos contigo. Y en este momento también vamos a confirmar, y si alguien tiene que hacerlo, el requisito es decirle: Señor Jesús, yo te creo, yo creo que tú moriste por mí, yo creo que tú me quieres hacer nueva criatura. Digámoslo en oración. Vamos a decírselo, creyéndolo, digámoslo en este momento. Repitan conmigo: Señor Jesús, tú moriste por mí. Tú moriste por mí para que sea nueva criatura, para que deje el pasado atrás, para que quiera vivir tu vida, para estar eternamente contigo. Tú moriste, pero sé que resucitaste. Yo sé que no quedaste en la tumba. Sé que la tumba quedó vacía, porque tú ascendiste a los cielos para cumplir lo que habías dicho. Hay moradas para nosotros, para ser moradas para nosotros, para un día reinar aquí también, Señor, para ver la tierra nueva. La tierra será como al principio, y lo veremos si nos convertimos en esas criaturas que estarán contigo para siempre. Señor, la tierra será como ese Edén interrumpido. El Edén se interrumpió por el pecado, pero por Jesús, por ti, Señor Jesús, volverá, tendrá continuidad. Por ti, Señor Jesús, entraremos al Edén que el hombre perdió por su pecado. Porque para eso moriste, para no tener el peso del pecado, sino la cobertura de tu gracia. Solamente tú nos dices: créeme, hijo, créeme, hija, créeme. Cree que soy tu Salvador, pero que te quiero guiar. Eso es lo que tú quieres, Señor Jesús, que comprendamos. La regeneración es un precioso acto de gratitud a ti, de amor a ti, de amor a nosotros mismos, amor al prójimo. Y hasta, Señor, pon esto en el corazón de todos. Ese ánimo para decir: Señor, quiero regalarle a mis seres amados cada día a alguien más como tú. Quiero regalarle a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a mi sociedad, a alguien cada día más como Jesús. Porque la eternidad será feliz y perfecta, porque todos seremos como tú. Y por eso ya no habrá miedo, no habrá violencia, no habrá tristeza. Adelantemos esto, Señor. Pon en nosotros el ánimo para adelantar esto con nuestros seres queridos. Te doy gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra que necesitábamos hoy y que va a determinar un mejor futuro de aquí hasta que entonces seamos conectados a la vida eterna después que dejemos este mundo, este tiempo. Pero de antemano le vamos a dar mejor vida a los demás, siendo como tú, siendo regenerados. Hoy bendecimos esta palabra
con la que tú nos invitas a ser nuevos. En nombre de Jesús. Amén.